tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. Hoy 27 de junio, en Bolivia, el general Juan José Zúñiga, jefe del ejército, pero no jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, intentó un golpe de Estado, por suerte fallido. El general Zúñiga había sido destituido el martes tras advertir que no permitiría un nuevo gobierno de Evo Morales. Y aquí el punto es el siguiente. Si bien es cierto que Evo Morales ha intentado reelegirse al margen de la propia constitución aprobada por una mayoría del movimiento al socialismo, su propio partido, el hecho es que no estábamos en una coyuntura electoral ni en proceso de inscripción de candidaturas. De hecho, en Bolivia las elecciones están programadas todavía para agosto del próximo año, es decir, estamos a más de un año de distancia de las próximas elecciones. Entonces el tema de los intentos de Morales de franquear una nueva candidatura presidencial no era un tema de palpitante actualidad, por así decirlo. El general Zúñiga además dijo que, cito, vamos a liberar a todos los presos políticos. Desde Áñez, recordemos que fue la presidenta que, digamos, asumió el mando tras la destitución inconstitucional, en mi opinión, de Evo Morales en 2019, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos. La crisis parece haberse zanjado al momento de grabar esto con el nombramiento por parte del presidente Arce de un nuevo alto mando militar y además con un discurso de Arce, pero en todo caso es una situación todavía crispada. No dudaría de la posibilidad de que si Zúñiga no va preso por esta intentona golpista, intente lanzar una candidatura política. Julian Assange salió en libertad y se encuentra de vuelta en su país, Australia. El fundador de Wikileaks fue recibido por su familia en el aeropuerto y aunque estaba previsto que ahí diera una conferencia de prensa, su esposa Estela compareció ante los medios para decir que requería espacio y privacidad antes de que Assange decidiera hablar con la prensa. El miércoles Assange había comparecido ante un tribunal federal de los Estados Unidos, donde una jueza aceptó el pacto al que había llegado su defensa con el Departamento de Justicia de ese país. Por medio de ese acuerdo, Assange se declaraba culpable de conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de Estados Unidos y la jueza le daba una pena de prisión equivalente a los 5 años y un par de meses que ya había pasado en la cárcel en el Reino Unido mientras se tramitaba su extradición. Esto pone fin a 14 años de controversia que empieza cuando en 2010 Wikileaks, la organización que funda Assange, da a conocer documentos del Departamento de Estado, que eran documentos clasificados, en la mayor filtración de este tipo en la historia de Estados Unidos. Estos documentos revelaban ataques contra civiles en Irak y Afganistán, maltrato a presos en Guantánamo, entre otra información de interés público. En 2012 Assange se refugia, como recordarán, en la Embajada de Ecuador en Londres. En 2019 el gobierno de Lenín Moreno, nuevo gobierno en el Ecuador en ese entonces, permite que sea capturado por la fuerza dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres y pasará los siguientes años hasta su liberación en una cárcel de máxima seguridad. Que Brasil ha despenalizado el cannabis para uso personal. Esto a raíz de una decisión del Supremo Tribunal Federal con una votación de 8-3 entre sus 11 magistrados, que no obstante mantiene la prohibición del consumo público de esta sustancia. El tribunal debatió la cantidad de marihuana en posesión de una persona que debía establecer como criterio si esta era para consumo personal o para tráfico. La decisión sobre la cantidad se dará a conocer en una siguiente ocasión. La actual legislación castiga a quien, cito, adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización. Y si bien las penas para el consumo son leves,
El tema es que no hay una cantidad mínima establecida para, digamos, diferenciar posesión para consumo de posesión para comercio, y por ende eso queda a criterio de un juez. Y claro, si el juez decide que la cantidad, por pequeña que sea, tiene como propósito su comercialización, eso sí implica penas severas. Esta iniciativa va en contra de una decisión del propio Congreso, bueno, un proyecto que aún no ha sido adoptado en el Congreso, pero que tiene una mayoría y probablemente sea adoptado, que prohibiría explícitamente todo tipo de posesión de drogas y no despenalizaría la posesión para consumo. Eh, Finalmente, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a prisión en Estados Unidos. Un tribunal de Nueva York lo sentenció a 45 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de 3 cargos el 8 de marzo pasado por un jurado compuesto por ciudadanos. Los cargos eran conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y posesión de ese tipo de armas durante la conspiración para traficar drogas. Eh, Juan Orlando Hernández sería culpable, según la Corte, de enviar más de 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de trabajar, siendo presidente de Honduras, con el capo del cartel de Sinaloa, también preso en los Estados Unidos y que ya condenado, Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, Juan Orlando Hernández fue presidente entre 2014 y 2022, siendo reelegido para el cargo a través de un proceso francamente inconstitucional. En cuanto al tema de análisis, como ya indiqué, voy a hablar del caso de Julian Assange. Un poco para decir que si bien Julian Assange puede ser una persona controvertida por algunas decisiones que tomó como individuo, eh, en realidad estas controversias no tienen mucho que ver con las razones por las cuales se pidió su extradición a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando es detenido en el Reino Unido por primera vez en 2019, el Reino Unido argumentaba que no lo estaba deteniendo porque Estados Unidos hubiese solicitado su extradición porque tal solicitud no existía, y que había sido detenido por 2 cargos por delitos sexuales presentados en Suecia. Sin embargo, una vez detenidos, los cargos por delitos sexuales en Suecia fueron retirados, y antes de que fuera liberado, se presenta un pedido de extradición de los Estados Unidos por espionaje, ¿no? Además, se le acusa, y nuevamente, si con razón o no es irrelevante, como vamos a ver, se le acusa de haber sido un instrumento de la inteligencia rusa para la obtención y divulgación de correos electrónicos del servidor del Partido Demócrata en plena campaña para la presidencia en 2016. De hecho, el fiscal Robert Mueller, que había sido antes jefe del FBI, acusa formalmente de eso a Wikileaks, digamos, ser un instrumento de la inteligencia rusa para perjudicar la candidatura presidencial de Hillary Clinton. Y también está la acusación contra Wikileaks por falta de criterio a la hora de propalar información de dominio público que pudiera afectar la seguridad de individuos. Por ejemplo, hay 2 grandes filtraciones atribuidas a Wikileaks. La primera, básicamente, documentos que son correos enviados por embajadas estadounidenses al Departamento de Estado, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Estos se propala en 2010 y hay 5 diarios europeos, si mal no recuerdo, The Guardian, Le Monde y otros, eh, que, digamos, hacen una edición del material para no revelar información que pudiera perjudicar a individuos específicos. Pero luego Wikileaks da a conocer otros documentos en su poder sin hacer esa criba previa, y entonces, claro, se le acusa de haber, al no haber editado los documentos, haber propalado los mismos
con los nombres de informantes del gobierno americano o funcionarios del gobierno americano, lo cual podía poner en riesgo su seguridad. Nuevamente, pudiendo ser ciertas ambas acusaciones, el punto es que no tienen nada que ver con los cargos que se le formulan a posteriori. Primero porque cuando Wikileaks da a conocer los correos del servidor del Partido Demócrata que había sido hackeado, en plena campaña electoral, Donald Trump dijo explícitamente: amo a Wikileaks. Y el entonces congresista Mike Pompeo citaba los documentos filtrados por Wikileaks ante la prensa para atacar a los candidatos del Partido Demócrata. Recién se presentan cargos contra Assange cuando, tras la asunción del mando por parte de Trump al haber ganado las elecciones presidenciales, en abril de 2017, Wikileaks publica o hace públicos documentos de los programas de piratería informática que utilizaba la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, incluidos los casos de espionaje contra gobiernos aliados de los Estados Unidos. Y solo entonces Mike Pompeo, que a la sazón ya no era congresista, sino jefe de la CIA, declara que Wikileaks se había comportado, cito, como un servicio de inteligencia hostil. De hecho, la cita completa es la siguiente: es un servicio de inteligencia no estatal de naturaleza hostil, el cual actúa a menudo en complicidad con actores estatales de Rusia. Esto sí es importante para entender los cargos que se le formulan, porque él no estaba acusado por hacer pública información clasificada. En tanto está fuera de interés público y, digamos, mantuviese en secreto la identidad de sus fuentes, no había violado regla alguna, porque ya en la década del 70, cuando el diario The Washington Post hizo públicos los llamados Pentagon Papers, si mal no recuerdo, los papeles del Pentágono, o sea, documentos clasificados del gobierno estadounidense en torno a la guerra de Vietnam, y el diario fuera demandado por el gobierno federal de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en última instancia decidió que lo que había hecho el diario estaba amparado por la Constitución, por el derecho a la libertad de expresión que establece la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si Assange se hubiera limitado a hacer pública información que obtuvieron terceros con los cuales no tenía mayor vínculo, salvo ser el receptor de la información, eso no hubiera constituido un delito. Pero Assange era acusado de conspirar para obtener de modo ilegal la información, ¿no? La evidencia de ese delito nunca fue hecha pública, dicho sea de paso, y claro, si además se suma que se le acusaba de haber conspirado para obtener de manera ilegal información clasificada y que un co-conspirador de Wikileaks era el servicio de inteligencia ruso, uno entiende que los cargos contra Julian Assange pudieran condenarlo a una pena de 175 años. Ustedes se preguntarán, pero esto es absurdo, nadie vive 175 años para servir esa pena. Bueno, el punto es que estos son condenas sucesivas de prisión de por vida, y el punto es que esto hace mucho más difícil que en un futuro el condenado pueda acogerse a beneficios penitenciarios. Por eso, ¿no? Una cifra tan absurda de años de prisión. Pero además jugaba en favor de Assange el hecho de que, aunque uno pueda decir que en Estados Unidos hay tribunales independientes, tribunales de justicia independientes del poder político, quiero decir, los precedentes que la propia Wikileaks había dado a conocer, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, no eran particularmente promisorios. En el caso de Guantánamo, se seguían juicios ante tribunales militares sin respeto a las normas del debido proceso. Además, tanto Pompeo, jefe de la CIA, como Trump, presidente, habían respaldado las técnicas de tortura que utilizaba la CIA en Guantánamo y en otros centros de detención
de dudosa legalidad. Estaba el tema del prolongado confinamiento solitario al que fue sometida Chelsea Manning, presunta socia de la conspiración en la que habría participado Assange. Un precandidato republicano a la presidencia, Mike Huckabee, había dicho que Assange debía ser fusilado. Entonces había francamente una atmósfera de linchamiento en los Estados Unidos en contra de Assange en el momento en que todo esto se inició. Además, si bien es lícito establecer como principio que la libertad de información tiene una restricción cuando la información adquirida ilegalmente al hacerse pública puede poner en riesgo la seguridad nacional, también es verdad que documentos desclasificados a lo largo de la historia del gobierno de los Estados Unidos demostraban que ésta había abusado de esa prerrogativa de ocultar información con fines de seguridad nacional. Por ejemplo, en octubre de 2010, aunque no por Wikileaks, nos enteramos a través de documentos que fueron desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, que entre 1946 y 1948, 696 guatemaltecos, fundamentalmente presos y pacientes psiquiátricos, habían sido infectados con sífilis y gonorrea como parte de experimentos que buscaban fórmulas para prevenir enfermedades de transmisión sexual. De hecho, cuando se hace pública esta información, porque vence el periodo por el cual habían sido clasificados los documentos, se emite un comunicado conjunto de Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius, secretaria de Salud, en 2010, en donde dicen lo siguiente: lamentamos profundamente que esto sucediera y pedimos perdón a todas las personas que fueron afectadas por tan horrendas prácticas. A su vez, en 1963, 131 presos en Oregon y Washington fueron sometidos a radiación en los testículos para saber cuál era el grado de exposición a radiación que empezaba a provocar problemas de salud en la persona expuesta. Y no se sabe qué ocurrió, dicho sea de paso, con los presos sometidos a radiación de manera deliberada sin su conocimiento, porque dejó de hacérsele seguimiento en la década del 70. Además, según el documento desclasificado, y esto es francamente grotesco, se les practicó vasectomías, y cito, para prevenir la posibilidad de que contaminaran a la población general con mutantes inducidos por la radiación. Esto es un memorándum del doctor Carl Heller, que fue el conductor del experimento, ¿no? Y en el caso de Wikileaks, la primera filtración de Wikileaks fue un video donde claramente se vea un helicóptero estadounidense, bueno, no se ve el helicóptero, pero se ve las víctimas, se ve lo que veían los tripulantes del helicóptero cuando atacan a un grupo de civiles inermes. No tenían armas y dos de ellos, finalmente muertos, junto con otras personas, eran periodistas de la agencia británica de noticias Reuters, ¿no? Estados Unidos alegaba que habían muerto en un ataque contra combatientes de la resistencia iraquí, cosa que no era cierta, y claramente las reglas de enfrentamiento, que no habían sido violadas, mostraban que estas eran contrarias a el derecho internacional humanitario, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero finalmente fue liberado. Sí, pero queda el precedente de que Assange se declaró culpable de un cargo por el cual quienes cometan delitos similares en el futuro pudieran ser condenados a más de 100 años de pena de prisión, y Assange perdió 14 años de su vida, ¿no? Perdió 12 años de su vida. Los años que estuvo, los 7 que estuvo recluido en la embajada de Ecuador y los 5 en que estuvo en cárceles de máxima seguridad. Entonces queda el precedente de que hacer lo que hizo Wikileaks puede tener graves consecuencias para quien así actúe. Entonces liberar a Assange, jefe y fundador de Wikileaks, crea un precedente funesto para quienes en el futuro
pudieran querer repetir la experiencia. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.